Capítulo 2. Ordinario abandona su zona de comodidad. A la mañana siguiente, Ordinario se despertó a la hora de costumbre. Sin embargo, en lugar de presentarse a su trabajo habitual, hizo su maleta con las cosas normales. Luego añadió su diario y un frasco de tinta permanente. Justo antes de cerrarla, colocó dentro y con sumo cuidado su larga pluma blanca. Pronto Ordinario se alejó del cómodo centro de familiar donde vivía casi todos los don nadie. Se encaminó hacia la frontera donde casi ningún don nadie iba jamás. Ordinario nunca antes se atrevió a transitar ese camino. Aún así, con cada don nadie sabía que mientras más uno se alejaba del centro de familiar, las cosas se convertían en menos familiares. Además, sabía que casi todos los don nadie que trataban de abandonar la zona de comodidad de familiar se sentían tan incómodos que daban la vuelta y se iban a casa. Algunos se alegraban tanto de estar de regreso que se sentaban en su butaca por días esperando que no pasara nada y suspirando con alivio. No obstante, Ordinario se dijo que él era diferente a la mayoría de los don nadie. Perseguiría su sueño pasara lo que pasara. Rebosante de esperanza, Ordinario silbaba su nueva melodía a medida que caminaba y soñaba con las grandes cosas que lograría. La vida nunca pareció tan prometedora. Ordinario no había ido muy lejos, sin embargo, cuando dejó de sentir el deseo de silbar, no sabía el por qué, pero ya no estaba de humor. Luego, a medida de que caminaba más lejos, comenzó a sentirse nervioso. El escenario se sentía diferente, las hojas de los frondosos árboles tenían un aspecto diferente. Ahora, cuando Ordinario pensaba en su sueño, este se veía también diferente. Por primera vez vio cómo su búsqueda le causaría un montón de molestias. Tendría que hacer cosas poco conocidas en lugar poco conocido, y no tendría su caja para ver. Entonces tuvo un pensamiento incluso más perturbador. Para hacer lo que más le gustaba, tendría que hacer lo que más le atemorizaba. De inmediato el estado de ánimo de Ordinario fue del nerviosismo a la ansiedad. Sus pasos comenzaron a ser lentos y empezó a tener grandes dudas acerca de su gran sueño. Que había estado pensando, no tenía el suficiente talento ni la habilidad para tener el éxito en su sueño. Sin duda era incapaz de lograr grandes cosas. ¿Qué si fracasaba justo delante de los otros don nadie? Aun si lograba hacer el sueño, sin duda lo peor de todo es que era indigno. Ningún don nadie vería que él no merecía vivir su sueño. Al fin y al cabo era solo Ordinario. Es que tal vez el dador de sueño tenía la intención de darle el sueño a algún otro don nadie más noble que él. Cada paso era más difícil de dar que el anterior. Su ansiedad creció en temor. Luego más adelante vio un cartel que decía: salida de la zona de comodidad de familiar, entrada al área fronteriza. Ahora Ordinario sintió total terror, el sudor le corría por la frente, a duras penas podía respirar, apenas lograba pensar. Entonces, del mismo modo que llegó al cartel, Ordinario se topó con una invisible muralla de temor. Se detuvo incapaz de dar un paso más, se dejó caer su maleta y se sentó encima de ella. ¿Debía regresar?, se preguntaba, o trataría de encontrar un camino para continuar. El tiempo pasó, luego escuchó estas palabras: ¿por qué estás parado? Ordinario reconoció al dador del sueño. Pienso que debo regresar a mi casa, no soy el adecuado don nadie para ir tras un gran sueño como ese. Sí, lo eres, dijo el dador de sueños, te hice para esto. Sin embargo, no creo que pueda hacerlo, dijo él. Sí, tú puedes y yo estaré contigo, te ayudaré. Ordinario se quedó donde estaba, observaba un desconocido insecto que se arrastraba por la punta de su zapato. Extraños pájaros volaban en lo alto. Al poco rato se paró y observó anhelante hacia el desconocido. En algún lugar por allí estaba su gran sueño. Sin embargo, llegar desde aquí hasta allí parecía un camino demasiado difícil. Luego volteó la vista con ansias hacia familiar, recordó con cariño todas sus comodidades, su trabajo habitual, su mejor amigo, su butaca y su caja. Había algo maravilloso donde no pasaba nada. Ordinario recogió su maleta y decidió dar un paso en esa dirección, solo para ver qué se sentía mejor. Enseguida su respiración fue más suave, así que dio otro paso, solo para ver cómo se sentiría. Se sintió incluso mejor, continuó. Con cada retroceso hacia el centro de familiar, Ordinario se sentía más cómodo. No obstante,
Pronto notó que también aumentaba la tristeza de nuevo y supo el porqué. Con cada paso que daba dejaba su gran sueño muy por detrás. Entonces escuchó de nuevo al dador de sueños. ¿Por qué vas de regreso?, preguntó. Ordinario se detuvo. Porque tengo miedo. La partida de familiar se siente demasiado espantosa y demasiado arriesgada, dijo él. Sí, lo es. Aún así, si se suponía que hiciera este gran sueño, exclamó, estaba seguro de que no sentiría tanto miedo. Sí lo sentirías, dijo el dador de sueño. Nadie lo siente. Ordinario bajó la cabeza, pensó por un momento. Sin embargo, tú puedes alejar el temor. Por favor, llévate el temor, suplicó. Si no lo haces, no puedo continuar. Sí, tú puedes, dijo el dador de sueño. Llénate de valor, Ordinario. Y entonces se fue. Ahora Ordinario vio su decisión con claridad, o bien conservaba su comodidad o su sueño, pero como uno se llena de valor cuando no tiene ninguno. Ordinario lo decidió. Si su temor no lo iba a abandonar, tendría que avanzar a pesar de esto. Todavía temblando, recogió su maleta, le dio la espalda a familiar y se encaminó al cartel. Y aun cuando su temor iba en aumento, Ordinario cerró los ojos y dio un gran paso hacia adelante justo antes de la invisible muralla del temor. Y aquí hizo un sorprendente descubrimiento. Al otro lado de ese solo paso, el mismo que Ordinario pensaba que no podía dar, encontró que había atravesado su zona de comodidad. Ahora la muralla del temor estaba detrás de él. Era libre y su sueño estaba delante. Comenzó a silbar de nuevo mientras avanzaba con su gran sueño golpeándole con alegría en su pecho. Más tarde ese día, Ordinario sacó su diario y su larga pluma y escribió la verdad acerca de su zona de comodidad. Fue difícil dejar mi zona de comodidad, sin embargo, había sido aún más difícil dejar atrás mi sueño y estoy contento de que lo hice. Todavía no me siento digno ni capaz para hacer el sueño, pero el dador del sueño prometió ayudarme. Ahora sé un secreto, puedo llenarme de valor aun cuando sienta temor. Mi gran sueño estaba al otro lado de esa invisible muralla de temor. Tuve que atravesarla, pensaba que no podía, pero lo hice.